Echen agua en el altar, pongan agua una vez más, verá que nada detendrá jamás, verá que nada impedirá. Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Señor, queremos fuego, ese deseo por ti, Señor, ese amor en nuestro corazón para ti, Señor. Tu ojo lo verá, su palabra cumplirá, verá que nada detendrá jamás, verá que nada impedirá. Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda, Avívanos, Espíritu Santo, fuego en nuestros corazones. con las palmas. Manda el fuego, manda el fuego ya. Sí, Señor, manda tu fuego, Dios. Manda el fuego, manda el fuego
Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Amén, gloria a Dios. Buenos días, bendiciones. Gracias a Dios por este momento en que podemos alabarle, adorarle. Aunque no lo podamos ver, Él está obrando. Amén. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Toda la palabra que vamos a leer hoy está en la Reina Valera 60, versión Reina Valera 60. Ageo capítulo 1 versículos 5 al 7, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén y amén. Este texto que acabamos de leer nos describe claramente lo que es una sociedad enferma. Y si lo llevamos al ámbito individual, una persona también que está enferma. Y el domingo 24 de julio les compartía un mensaje que se titulaba, ¿quién lo recuerda? El último que les había dado, la vacuna contra el enojo. ¿Y quién recuerda cuál es la vacuna contra el enojo? La gratitud, ser agradecidos, ¿cierto? Veíamos que les decía que quería hacer como una especie de mini seminario de sanidad interior, y empezaba con esa enseñanza, la vacuna contra el enojo. O sea, estábamos viendo cómo podemos prevenir el enojo. Y ese enojo dañino, sobre todo, ese enojo que se puede convertir en una enfermedad peligrosa que nos puede destruir y podemos destruir a otros. Entonces, y estábamos en ese campo de la prevención del enojo, y lo podíamos hacer, o lo podemos hacer, siendo agradecidos. Amén. Teniendo agradecimiento, gratitud a Dios por todo lo bueno que es. Y en este tiempo sí que podemos ver lo bueno que es Dios. En un tiempo en donde la maldad se ha multiplicado de una forma impresionante. En los colegios, esta mañana me comentaban unas hermanas sobre lo terrible que están las cosas en los colegios, en las escuelas.
cómo están empujando a los niños, a las niñas, a la degradación, a la perdición, a todo lo que va en contra de la palabra. Los están empujando a la destrucción completa. Pero dentro de todo lo que está sucediendo en este mundo, los países están siendo gobernados ya en su mayoría, están subiendo, incluido el nuestro, personas que son enemigas de Dios, porque esos son. Pueden que tengan promesas muy hermosas y camufladas de mucha cosa, pero la verdad es que son emisarios de Satanás y están colaborando con ese misterio de la iniquidad que se ha levantado sobre el mundo para llevar este mundo a la adoración, a la adoración a Satanás y a la perdición completa. Pero en medio de todo eso, el Señor nos sostiene, el Señor nos guarda a todos los que le buscamos. Podemos ver lo bueno que es Él, y por eso debemos ser agradecidos con Dios, muy agradecidos con Dios y con tantas personas que también el Señor pone a nuestro lado para bendecirnos y que incluso muchas veces ni nos damos cuenta. Y aún aquellas personas difíciles que ha puesto a nuestro lado también nos bendicen, porque nos pulen, nos hacen que mejoremos el carácter, o por lo menos así debe ser. Y hoy voy a hablarles. Decía que ese domingo les hablé el 24 de julio les hablé de la prevención. Hoy quiero hablarles del remedio. El título del mensaje de hoy es La cura para el enojo. La cura para el enojo. El remedio para curarnos, para sanarnos del enojo. Y saben que la principal causa de enojo en nuestras vidas, en nosotros, es la ofensa. Nos enojamos porque una circunstancia o porque alguien nos ofendió, y por eso nos enojamos. Y nosotros generalmente aborrecemos y hasta odiamos a los ofensores, sin saber que los ofensores son instrumentos en las manos de Dios para que nosotros descubramos lo que realmente hay dentro de nuestro corazón y que no se lo hemos entregado a Él. Esa es la verdad. En cuanto a la ofensa, debemos tener en cuenta que sí hay una ofensa movida desde el mismo infierno. Claro que la hay. Y esta clase de ofensa es para hacer ver a Dios perverso y malo. Y de ahí es que se pegan muchos para decir: pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite lo otro? ¿Por qué permiten que violen los niños? ¿Por qué permite que alguien bueno se accidente y se muera y estas cosas? Porque son ofensas movidas desde el mismo infierno, instrumentadas por el mismo Satanás. Y con eso, al poner o al hacer creer que Dios es perverso, que Dios es malo, matan la fe de las personas. Y ese es el motivo. Recordemos lo que dice la palabra, que el enemigo vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. A eso vino. Pero aún otros, sí, la violación, un crimen, un accidente, cosas así que ofende a las personas. ¿Cuántas personas están hoy ofendidas con Dios? Y muchas se fueron a la tumba ofendidas con Dios por causa de una violación, por causa de
un abandono, de un accidente que se les llevó un ser querido, o una enfermedad fatal, terminal. Pero aún en estos casos, si aplicamos el remedio correcto, podemos superarlo. Podemos superarlo. Generalmente, ¿cuál es nuestra reacción ante una situación que nos ofende? Cada uno conoce su reacción. Algo muy sencillo. Alguien se le coló en la fila que estaba haciendo ahí. ¿Cómo reaccionó? Es algo muy sencillo. Y a veces reaccionamos de una manera como los peores mundanos. Porque alguien se nos atravesó, porque nos quedaron mal en algún trabajo, y no damos muestras de ninguna misericordia, y no damos muestras de la grande misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Porque Dios ha tenido una paciencia con nosotros, y con algunos de nosotros, mejor dicho, yo creo que hemos estado a punto de levantarle la paciencia. Pero aquí estamos por su misericordia. ¿Cuál es nuestra reacción ante alguien que nos ofende? Examinémonos. ¿Cuál es nuestra reacción? Yo creo que nosotros conocemos nuestras reacciones. Pero Dios quiere que pongamos la mirada en nuestra reacción, no en el ofensor. Y nosotros nos fijamos la mirada y centramos toda nuestra atención en el ofensor. Y Dios no quiere eso. Porque Dios quiere que miremos al ofensor, o que antepongamos ante el ofensor a Cristo mismo, a su Hijo mismo. Porque como les decía al principio, los ofensores generalmente en estas clases de ofensa son instrumentos en las manos de Dios para mostrarnos qué tenemos en nuestro corazón, qué sale de nosotros. Entonces el Señor no quiere que nos ensañemos contra el ofensor, sino lo que Dios quiere es que miremos qué salió de nosotros, qué vomitamos, qué fue lo que salió, para que agarremos eso que salió de nosotros, lo llevemos ante la cruz de Cristo y le pidamos perdón a Dios por ello. Y oremos por esos ofensores, porque el Señor dijo que nosotros los cristianos deberíamos amar ¿a quién? Hasta nuestros enemigos. Amén. Y hoy más que nunca necesitamos hombres, mujeres comprometidos con el reino de Dios, dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por la causa de Cristo. Porque así como el mundo quiere aplastarnos con Satanás, el infierno y todos sus demonios, el Señor también dice que tiene separado un remanente que ha rescatado con la sangre de su Hijo, que murió en la cruz. Y saben que eso que sale de nosotros cuando nos ofenden, que no glorifica a Dios, ¿recuerdan la palabra? Airaos, pero no pequéis. Cuando sale eso que ya nos mete en pecado, eso que no agrada a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo como pecado. No tenemos que guardarlo, ni esconderlo, ni ignorarlo. Es tomarlo y decir: uy, ¿por qué salió esto de mí? Si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, ¿por qué salió esto de mí?
¿por qué me expresé con ese vocabulario ante esa persona? ¿Por qué lo insulté de esa manera? ¿Por qué lo golpeé? ¿Por qué lo empujé? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué reaccioné como reaccioné? Señor, esto es pecado, esto te ofendió a ti. Señor, me arrepiento y te pido perdón. Y de esa manera Dios entonces podrá seguir haciendo en nosotros su obra liberadora de sanidad interior. Volvamos a leer Ageo 1:5 y también el versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho? Meditad bien sobre vuestros caminos. Y el 7 nos lo repite otra vez: meditad bien sobre vuestros caminos. Eso quiere el Señor, porque son nuestros caminos. ¿A qué se refiere con nuestros caminos? Nuestros caminos son nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestros procederes, nuestras reacciones. Todos esos son nuestros caminos, y el Señor quiere que meditemos sobre todas esas cosas, nuestras acciones, porque esos caminos son los que nos llevan o a la bendición o a la maldición. Y por eso es que el Señor nos habla en el versículo 6, los que nos habla. ¿Cuántos cristianos, que puede decir uno, son buenos cristianos? Diezman, se congregan, hacen muchas cosas bonitas para Dios, oran, pero el Señor dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Miremos lo que dice la palabra en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y si se convirtieren de sus malos caminos. Saben que en este texto encontramos la fórmula para curarnos del enojo. Orar, claro que hay que orar. Es necesario orar y debemos orar, y el Señor nos dice en la palabra que oremos sin cesar. Que nuestra vida sea siempre en actitud de oración. Hay que buscar el rostro de Dios, esto quiere decir que hay que alabar el nombre de Dios, hay que adorarle. Pero hay algo que es supremamente importante, o dos cosas aquí que nos habla el Señor, y la primera dice: y si se convirtieren de sus malos caminos. Y si se convirtieren de sus malos caminos, o si se convierten de sus malos caminos. Y el segundo punto dice: entonces yo oiré desde los cielos. O sea, es necesario orar, claro, es necesario adorar a Dios, claro, pero es necesario, es imprescindible convertirnos de nuestros malos caminos.
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese sanaré su tierra se refiere a todo, a la integridad nuestra, espíritu, alma y cuerpo, incluida nuestras finanzas. Derívense o provengan de donde provengan, siempre y cuando sea una fuente de provisión que agrade a Dios. Un empleo, una empresa, un negocio, lo que sea. Miremos por la palabra entonces realmente cuáles son los malos caminos de los que debemos convertirnos. Y aquí viene algo muy importante que generalmente pasamos por alto. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21, y dice la palabra así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tienes alguna de estas cosas en tu vida que acabamos de nombrar? Y ahí no son todas, porque ahí dice: y cosas semejantes a estas no heredarán el reino de Dios. Y como también, saliéndome un poquito del tema, como también algunos se atreven a decir que una vez salvos somos siempre salvos. Daniel nos enseñaba el domingo anterior con respecto a esto. La salvación hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Pienso que en cierta forma es muy difícil perder la salvación. ¿Por qué? Porque una vez hemos recibido el Espíritu Santo, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, el Espíritu Santo siempre va a estar allí redarguyéndonos de pecado, diciéndonos, tirándonos las orejas hasta el último momento de nuestra vida. Pero qué triste vivir una vida miserable para en el último momento decirle a Dios: rescátame, y no llevar ningún fruto. Pero si no tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, aunque sea en el último momento, ¿qué pasa? Nos vamos al lago de fuego y azufre. Bueno, con estos fríos que ha estado haciendo aquí, ¿cierto? Dirán algunos, pues hasta bueno sería ir a recibir calorcito eternamente. Estas obras de la carne son nuestros malos caminos, de los que tenemos que convertirnos, de los que tenemos que arrepentirnos, de los que tenemos que volvernos, como nos dice la palabra de Dios. Y estas obras de la carne, para entenderlas mejor, vamos a dividirlas en tres aspectos para entender un poco mejor esto. El primer aspecto, el aspecto espiritual. Y en el aspecto espiritual están las hechicerías, la idolatría y las herejías. La hechicería está de moda hoy. Allá en el Palacio de Gobierno
Es un centro de brujería, de hechicería, de esoterismo, de santerismo, de satanismo terrible, mis hermanos. En este momento están convirtiendo ese palacio en una sede del infierno. Y la hechicería, ¿qué es lo que pretende? Tomar el poder de Satanás, o cambiar el poder de Dios por el poder de Satanás. La idolatría que pretende cambiar la adoración a Dios por la adoración a Satanás y todo lo que Dios aborrece. Y las herejías es cambiar la palabra de Dios por la mentira. Y tiene otro aspecto, el segundo aspecto, el moral. En el moral, lo que nombra ahí la palabra en estas obras está el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, borracheras y orgías. El tercer aspecto es el aspecto relacional, que tiene que ver con las enemistades. Y ojo a este aspecto, mis hermanos, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, envidias y homicidios. Porque todas estas cosas que nombramos antes, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borrachera, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, desencadenan en homicidios. Y estas obras del aspecto relacional son principalmente las causadas por el enojo a través de la ofensa. Cuando las personas son ofendidas, se enojan, ¿cierto? Y cuando se enojan, ¿cómo reaccionan? Enemistándose con la persona que lo ofendió. Se forma el pleito con esa persona, entran celos, vienen iras, vienen las contiendas, las disensiones, o sea, no hay acuerdo con esas personas, las envidias, y en muchos de los casos se ha llegado al homicidio, a matar al ofensor o a matarse entre ofensor y ofendido. Y todo esto se pudiera evitar si a tiempo le aplicamos el remedio que cura todo esto. ¿Cuál creen ustedes que sea el remedio o la cura para el enojo? Amén. El perdón. La vacuna es contra el enojo, el agradecimiento, la gratitud. El remedio o la cura, el perdón. El perdón es la cura para el enojo. Porque podemos ver que estas obras de la carne son causadas por no perdonar. Mis hermanos, si perdonáramos, no habrían enemistades, ni pleitos, ni celos, ni iras, ni contiendas. Si perdonáramos, no habían disensiones, envidias. Si perdonáramos, los homicidios serían muy pocos. Si perdonáramos. Y siempre recordando que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Leito hace 15 días nos enseñó 4 beneficios del perdón. ¿Sí lo recuerdan los que estuvieron? Él nos enseñó 4 beneficios del perdón. Y Daniel hace 8 días enseñó un beneficio más del perdón de Dios sobre nosotros, y es la santidad que Él nos regala
en el momento en que recibimos la salvación. Porque cuando aceptamos al Señor, recibimos la salvación, amén. Y con la salvación va el paquete completo. Con la salvación viene la santidad. Y por eso somos santos, porque quien nos dio la salvación es santo. Amén. Con el perdón. Y el otro punto que les decía que en Segunda de Crónicas 7:14 estaba la fórmula del perdón. Recuerda donde dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Recuerde que hay un requisito muy importante que a veces no tenemos en cuenta para recibir el perdón de Dios. Claro, tenemos que haber aceptado al Señor, amén. Haber reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz y que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Eso tenemos que hacerlo. Pero a veces olvidamos algo demasiado importante también, que es la parte nuestra, que dice: porque si vosotros no perdonáis a quienes os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. O sea, que si nosotros queremos ser salvos, sí o sí tenemos que perdonar a nuestros ofensores. Así suene duro. Y en verdad a algunos no les gustan, mis hermanos, pero el amor de Dios se está derramando hoy sobre nuestras vidas. Y quiere que nosotros seamos verdaderamente libres. El Señor quiere que conozcamos la verdad. Y esta es la verdad, no se la puede ocultar. Si quiere ser perdonado, tiene que perdonar. Si quiere el perdón de Dios, tiene que perdonar. Gloria a Dios. Leamos Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora pregunto y no me conteste. Contéstese usted mismo allí. ¿En qué ha estado andando realmente usted? ¿En qué ha estado realmente andando usted? ¿En las obras de la carne? ¿O en el fruto del Espíritu? Es bueno preguntarnos: ¿qué prima en mí? ¿Qué sobresale más en mí? ¿El fruto del Espíritu o las obras de la carne? ¿Vivo en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en borracheras, en orgías? ¿O vamos a los otros aspectos? Porque hay gente que dice que es cristiana y anda en hechicerías. Yo no entiendo eso. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad con la luz? ¿Qué tiene que ver las obras de Belcebú, de Satanás, con las obras de Dios? Nada. Fornicación, pastores, ministros de alabanza, ovejitas común y corriente en fornicación, matrimonios en adulterio, y dicen que son cristianos y van a la iglesia.
Y como decía mi papá cuando iba a la otra iglesia, decía, y comulgan. Tenemos que preguntarnos. Vamos a mirar ahí en Gálatas capítulo 5, el versículo 22, el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es, leámoslo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué sobresale más en nosotros? ¿Lo primero o esto que acabamos de leer? Somos pacientes, tenemos templanza, o sea, tenemos dominio propio, somos mansos, o sea, somos humildes, somos benignos, compasivos, bondadosos, tenemos toda la confianza en Dios. ¿O lo que está pasando en este mundo ya nos ha puesto a dudar en Dios? Y entonces quiero hacerles una pregunta, y quien quiera contestarla, contéstemela. ¿Cuál cree que sea la palabra que resume el fruto del Espíritu? Amor. Muy bien. Saben que en estos últimos tiempos he aprendido, o se me ha revelado, y gracias también por otros pastores, otros ministros que se meten con la palabra, estudian la palabra, y también Dios les revela y nos enseña nuevas cosas, se les revela y les enseñan nuevas cosas. Siempre hemos pensado que la palabra que resume el fruto del Espíritu, en realidad el fruto es uno solo, sí, que está en todas estas 9 palabritas que hay ahí. Eso es como decir, bueno, la naranja, ¿cierto? Es un solo fruto. Es una naranja, pero se compone de varias cositas, ¿cierto? Tiene su cáscara, su semilla, su otra carnosidad ahí después de la cáscara, jugo, bueno, y todo lo que así pasa con el fruto. Es uno solo que se manifiesta en esas 9 cosas. Y en algún momento yo pensé que la palabra que encerraba todo eso era amor. Pero la verdad, mis hermanos, es que lo que encierra, o la palabra que encierra el fruto del Espíritu Santo en su totalidad, es perdón. Es perdón. Quien perdona tiene paz. Quien perdona es paciente. Quien perdona es benigno. Quien perdona es bondadoso. Quien perdona tiene fe. Quien perdona es manso. Quien perdona tiene dominio propio. Y con respecto al perdón, el tiempo sí es implacable. Con respecto al perdón, saben que la mayoría de nosotros no sabemos qué es el perdón. Y sobre el perdón yo creo que se ha predicado miles, millones, infinidad de veces. Y yo creo que hemos oído conferencias, predicaciones, enseñanzas del perdón. Y muchas veces cuando alguien viene y dice, el tema de hoy es el perdón de una... el perdón otra vez. Perdóneme, pastor, pero les digo la verdad, muy pocos saben qué es el perdón. Y muy pocos han perdonado de verdad. Muy pocos. Leito nos daba el domingo anterior una definición de perdón, o hace 15 días, perdón. Él decía
nos enseñaba lo siguiente, decía: perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero era yo. Excelente. Y es una verdad, y eso es. Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo sé yo que he perdonado? Hablemos. Muy cortico alguien. ¿Cómo cree saber que ha perdonado? ¿Por qué sabe que ha perdonado? Si le ha tocado perdonar, o yo sé que le ha tocado perdonar algo. Ya no hay rencor en su corazón. Cuando puede orar por esa persona, que recuerda la ofensa y no duele. Si se siente bien ante la presencia de Dios, bien. Y todas esas cosas son cosas, sí, válidas, claro que sí. Pero les voy a dar una definición que aprendí de un pastor y de verdad me movió el piso. Y es la siguiente, y ojalá ustedes la tomen nota, la escriban y se la aprendan de memoria. El verdadero perdón es darle a la persona que te ofendió el mismo lugar que tenía antes de ofenderte. El verdadero perdón es darle a la persona que te ofendió el mismo lugar que tenía antes de ofenderte. Gloria a Dios. Y empecemos a evaluarnos si nosotros realmente hemos perdonado. La persona generalmente, o las personas generalmente antes de ofendernos son maravillosas, ¿cierto? Nosotros conocemos una persona, sea pastor, sea cualquiera, un amigo, un compañero de trabajo, lo que sea, lo conocemos y uy, qué bella persona, qué buena gente, maravillosa, persona linda, hermosa. Pero ¿hasta dónde nos llega eso? Hasta cuando nos ofende. Hasta cuando nos ofende. Y después, generalmente, ¿sabe cuál es el perdón de nosotros? Ah, no, tranquilo, te perdono. Yo te perdono, tranquilo. Y hasta un abrazo nos damos a veces y te perdono y tranquilo. Pero ¿saben qué? Deseamos ojalá no volvernos a encontrar con esa persona. Y podemos haber dicho que no, ya lo perdoné, ya no me duele, no, ya no siento rencor por esa persona. Pero ¿saben qué? Muchas veces nos encontramos ese que nos ofendió y que hemos dicho que lo perdonamos y más bien nos vamos para el otro lado de la calle. ¿Por qué? O nos escondemos. Uy, no, aquí yo no me quería encontrar con ese, con esa. Lo rebajamos. Y uno de los mejores ejemplos, no puedo terminar sin darles esto que tengo aquí. Uno de los mejores ejemplos de esto lo encontramos en la Biblia, en la parábola del hijo pródigo. Y vamos a leer en Lucas capítulo 15, los versículos 17 al 24. Ya todos conocemos la parábola del hijo pródigo, amén. De un padre tenía dos hijos, el menor le pidió la herencia, se fue de la casa, abandonó al padre, se fue y malgastó la herencia por allá en pecado. Y cuando ya se terminó el dinero que llevaba y decidió volver, y aquí es cuando retomamos. Es una ofensa tremenda para un padre que un hijo le haga esto. Y retomamos ahí en el versículo 17. Dice: y volviendo en sí, el hijo pródigo, ¿cierto? Dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Qué le va a decir? Ojo con lo que le dice, ¿cierto? Dice que le va a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿quién lo vio? Su padre lo vio. Y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? ¿El ofendido o el ofensor? El ofendido, ¿cierto? Fue el que corrió. El ofensor es el hijo. Pero el que corrió apenas lo vio. El hijo venía temeroso, el ofensor venía temeroso de que cómo iba a ser la reacción de su papá. Y el papá lo vio a lo lejos y el ofendido se fue corriendo hacia él. Y dice que y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Gloria a Dios. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y no pudo decirle lo otro. ¿Qué era lo otro? Hazme como a uno de tus jornaleros, Amén. Pero no, el papá no lo dejó que terminara. Le dijo, pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies. Poner un anillo en su mano. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué dijo el hijo que le iba a decir? Con esto termino. ¿Qué dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Segundo, estas tres cosas. Segundo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el padre? ¿Lo degradó? Vamos a ver si lo degradó. Lo puso en el mismo lugar que estaba antes de haberlo ofendido. Sacad el mejor vestido y vestirle. Le dio el mismo estatus, porque para los hijos es lo mejor. Poned un anillo en su mano. Esto es símbolo de autoridad. Y al poner un anillo en su mano, en ese tiempo el padre estaba diciéndole al hijo: hijo, puedes volver a heredar, como si estuvieses estado todo el tiempo conmigo. Y dice que le pusieran calzado en los pies. En ese tiempo solo los jornaleros y los esclavos andaban descalzos. Los hijos tenían calzado. Así que miremos quién nos ha ofendido. ¿Y será que somos capaces de volverle a dar el mismo puesto, el mismo sitio en que estaban antes de ofendernos? Decía un predicador: esto funciona en todo menos en lo moral. Dice, decía él, porque si usted tuvo un amante y se arrepintió y esa amante lo ofendió, usted la perdona, pero no le va a dar el mismo lugar de antes. Que no vaya a seguir siendo su amante. Pero en todo lo demás
de si este predicador funciona. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque quieres lo mejor para nosotros. Señor, cuando nosotros pecamos, tú no nos has degradado ni nos has rebajado, Señor. Como pastor he pecado, Señor, y te he pedido perdón, y sé que me has perdonado, Señor, porque tú no me has bajado del puesto de pastor, Señor. Hemos pecado, Señor, delante de ti, y no nos has quitado de ese sitio de privilegio de ser tus hijos. Ayúdanos para tener ese mismo perdón en nosotros, Señor. Ese perdón tuyo, Señor, para poder compartirlo, Señor, con todos nuestros ofensores, y que podamos ver a nuestros ofensores cara a cara y decirles sinceramente y llenos de amor: te amamos, te amo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.